Hola, hola, buenos días, buenos días. No sé si ya me escuchan. Buenos días, doctor. Sí, lo escuchamos. Buenos días, buenos días. Bueno, buen inicio de semana. Espero hayan descansado en este fin de semana largo. Y vamos a terminar esta parte de lo que corresponde a cáncer de endometrio, ¿no? No recuerdo exactamente en qué diapositiva nos quedamos, pero me parece que fue en esta. Les comentaba que el diagnóstico, bueno, ya les decía que el Papa Nicolau no es un estudio enfocado hacia hacer a determinar diagnóstico de alguna patología endometrial. Sin embargo, podemos encontrar células que nos puedan sugerir alguna lesión a nivel de endometrio, pero no es el estudio idóneo. De hecho, este Papa Nicolau, la citología cervical, es enfocada hacia el cervix específicamente y como una detección oportuna de cáncer uterino. El estudio idóneo para hacer el diagnóstico, pues es mediante toma de biopsia de endometrio, ya sea por diferentes técnicas. Acá existen cánulas de Pipel que se puede hacer de forma ambulatoria. Sin embargo, siempre el hacer este tipo de estudios, ya les comentaba que les puede generar dolor. Se puede hacer bajo un bloqueo paracervical. Sin embargo, bueno, pues eso ya dependerá de las condiciones de cada paciente y si es que se permite o no realizarlo de forma ambulatoria en consultorio. Yo en lo personal, esta cánula es útil, desde luego, pero prefiero hacerla bajo quirófano, ¿no? Eso me permite tomar una mejor muestra, una mejor cantidad de tejido y desde luego bajo cualquier complicación, bueno, pues siempre estamos ahí en el quirófano con todas los recursos en caso de que se pueda complicar una paciente, ¿no? De otra forma, pues puede ser mediante la histeroscopía, que es la visión directa, se toma muestra e incluso se puede dar manejo de forma espontánea, ¿sale? Ya les decía que puede ser en caso de que no se acepte la paciente o la paciente tenga factores de riesgo para que se haga una biopsia de forma ambulatoria en consultorio, bueno, pues entonces lo idóneo sería hacerlo bajo anestesia para un legrado biopsia o histeroscopía directamente, ¿sale? Entonces, hay pacientes que ocasionalmente presentan estenosis cervical y es difícil pasar una cánula, un histeroscopio. Es complicado y a veces no se permite tomar una muestra adecuada, no se puede tomar la muestra de endometrio y es cuando se recomienda hacer una histerectomía con salpingo-forectomía bilateral, pero en estos casos hay que hacer un estudio transoperatorio, mandar la pieza inmediatamente que se extrae del sitio quirúrgico para que se haga un estudio transoperatorio y bueno, determinar si requiere alguna cirugía más extensa o finalmente si no hay alguna lesión mayor, bueno, pues ahí dejar con la histerectomía de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Pero hay pacientes que sí nos llega a costar pasar la legra, el dilatador, la cánula. Y entonces, pues en esos pacientes directamente no histerectomía y se hace estudio transoperatorio. ¿De acuerdo? Otros estudios de laboratorio, ya les habíamos comentado que un marcador tumoral que nos marca alguna lesión a nivel del endometrio, pues es el CA-125, el antígeno CA-125, y este marcador se eleva por arriba de 30 unidades internacionales y puede sugerir alguna lesión a nivel endometrial. Sin embargo, el problema de este tipo de marcadores es que no es tan específico. Ahora, acuérdense que los marcadores tumorales no son diagnósticos, son pronósticos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo ya tengo diagnóstico y además mis marcadores tumorales están muy elevados, eso de alguna manera va a empeorar el pronóstico de estas pacientes. Entonces, se pueden ocupar, de hecho, lo recomendable es que se tomen antes de cualquier procedimiento quirúrgico sospechoso de alguna lesión oncológica, pero no son diagnósticos, ¿eh? El diagnóstico es la biopsia nada más, exclusivamente. Bueno, entonces se tienen que hacer estudios de imagen. No en todas está recomendada. Sin embargo, lo ideal es que se tome, ya sea ultrasonido, tomografía, resonancia magnética. A veces, bueno, desde luego la radiografía torácica, pues es como un estudio complementario de una paciente que se va a abordar quirúrgicamente y desde luego esto nos puede orientar a que haya o no metástasis, imágenes sugestivas de metástasis a nivel pulmonar.
pero digamos que también la mayoría de las pruebas se van a enfocar a que sea ya parte del protocolo preoperatorio de todas las pacientes. No siempre es necesario realizar una tomografía, aunque lo ideal es, digamos, hacerlas porque de alguna manera eso nos va a permitir ya hacerlas de forma simple o contrastadas, nos va a permitir ver si es que hay alguna extensión mayor de la lesión, de la tumoración, y de alguna manera nos va a permitir saber qué tipo de abordaje quirúrgico se puede ir programando en la paciente, ¿de acuerdo? Entonces, sí se pueden utilizar estudios de imagen, sí, digo, no es algo que se tenga que hacer de forma, digamos, como de regla, pero sí son apoyos diagnósticos y en lo personal se sugiere que sí se tomen estudios de imagen, ¿sale? La resonancia magnética es, digamos, como el estudio más sensible para hacer diagnóstico de una lesión o sugerir alguna lesión a nivel del endometrio. Y desde luego eso nos va a permitir ver si hay alguna extensión hacia del endometrio, hacia el nivel del cérvix. O vean esta extensión en esta imagen de abajo, cómo ya se ve el endometrio, que esta lesión ya está invadiendo la pared uterina, el miometrio, y que bueno, de alguna manera la extensión puede ser mayor, ¿no? Más del 50% de lesión de la pared endometrial, de la pared miometrial, y de alguna manera esto cambia totalmente el pronóstico y la forma de abordaje de la cirugía, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar de acuerdo a las condiciones de cada paciente, a los estadios que presenten cada paciente del cáncer, pues qué tipo de abordaje se va a proponer con los pacientes. Pero miren, en este de arriba se ve alguna extensión a nivel cervical. Desde luego acá es difícil saber dónde inicia alguna lesión primaria, si es a nivel cervical hacia endometrio o de endometrio hacia nivel cervical. Pero de alguna manera esto nos va a permitir ver que haya alguna lesión más extensa de la que a veces se sospecha, ¿no? Desde luego, dependiendo de las condiciones de cada paciente, podemos pedir estudios de imagen como tomografías abdominopélvicas con medios de contraste y de alguna manera, pues eso nos va a permitir ver estas imágenes que puedan valorar linfáticos, tejidos adyacentes y que nos permita ver si no hay alguna extensión de la lesión hacia recto, vejiga, como ya vimos en la imagen anterior, hacia cervix, o incluso ganglios que se pudieran ver ya con algunas zonas de metástasis. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que de acuerdo al estadio de la o etapificación de la lesión, bueno, pues valorar estudios de imagen, aunque la sugerencia es que sí se hagan, ¿sale? Cuando no se cuenta con tomografía o resonancia, pues podemos utilizar ultrasonidos. Miren en estas imágenes cómo se observa el endometrio engrosado con zonas heterogéneas que nos pueden sugerir un cáncer de endometrio. ¿Sale? De hecho, el estudio idóneo dentro de las imágenes de ultrasonido es un ultrasonido endovaginal, aunque pues, no siempre se cuenta con ese recurso y se puede ocupar ultrasonido pélvicos. ¿Sale? Bueno, ya decíamos que de acuerdo al tipo de cáncer, si es un tipo 1 o tipo 2, pues va a ser más agresivo o menos agresivo la presentación del cáncer. Entonces, desde luego tendría que ver también el grado de diferenciación a nivel de las células tumorales más el tipo histológico. Y esto, desde luego, pues van a dar factores pronósticos a corto plazo, así la sobrevida a 5 años de esos pacientes, pero afortunadamente la gran mayoría de los pacientes presentan un adenoma endometrioide que son tipo 1, dependiente de estrógenos y que se ha demostrado que estas lesiones pueden ser menos agresivas que las tipo 2 no dependientes de estrógeno. Entonces, es importante que nosotros encontremos esos factores de riesgo para, digamos, de alguna manera sospechar que pueda haber alguna lesión premaligna, o bien, si en su caso ya es una lesión maligna, pues encontrarla o tratar de determinarla o detectarla en etapas tempranas de la lesión, ¿no? Pues para evitar que haya diseminación, que haya lesión a órganos adyacentes o incluso ya metástasis a distancia. Entonces es importante que eso lo consideremos, ¿sale? Consideren que las más comunes
es la causa por dependiente de estrógenos. Entonces, digamos que eso es, de alguna manera nos permite sospecharlo. Es la paciente gordita, la paciente diabética, la paciente que nunca logró embarazarse, la paciente con ovario poliquístico, pues debemos sospechar que puede haber alguna patología de endometrio secundario a ese estado de hiperestrogenismo sin oposición por parte de la progesterona. Existe esta clasificación histológica por parte de la Organización Mundial de la Salud del cáncer de endometrio. Y vean, de las clasificaciones está el adenocarcinoma endometrioide con diferentes variantes, ¿sale? Este es el menos agresivo de todos. Es el más común, lo encontramos hasta en un 73%, 75%. Y entonces, pues desde luego, si hay factores de riesgo ya bien determinados, pues hay que buscarlos intencionadamente. Y los otros son los mucinosos, serosos de células claras, hay de células mixtas, epidermoides, y bueno, desde luego hay carcinomas indiferenciados, ¿no? Que a veces no se puede encontrar cuál es la extirpe celular de estas entidades histológicas, ¿no? Entonces es importante que también consideremos esta clasificación, ¿de acuerdo? Dentro del endometrioide, bueno, pues hay diferenciación epidermoide, vello glandular, secretora y de células ciliadas, ¿de acuerdo? De acuerdo al grado histológico, bueno, pues va a depender también del crecimiento de la tumoración, el grado de invasión, y entonces se va a clasificar en grado 1, grado 2, grado 3, y esto combinado con el tipo histológico, pues nos va a dar el pronóstico y la sobrevida de las pacientes a corto, mediano y largo plazo. Pero acuérdense, de acuerdo al grado histológico, este es el menos agresivo, el endometrioide, ¿sale? Y si hay alguna diferenciación mayor, dependiendo del grado histológico, bueno, pues esto de alguna manera va a permitir dar estos factores pronósticos de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, desde luego, pues el grado histológico va a depender del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica, pues para ver el tamaño de la tumoración, la cantidad de las células, el tipo de células, y bueno, de alguna manera ver si hay alguna invasión solamente confinada al endometrio, si hay una invasión confinada ya a tejidos adyacentes, como es el miometrio, o bien incluso que ya pudiera haber alguna lesión a órganos adyacentes o bien metástasis ganglionar, ¿no? Entonces, esto va a cambiar, digamos, de alguna manera, el pronóstico de los pacientes, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar rápidamente de estas clasificaciones que ya les comentaba en un inicio de la clasificación histológica, el adenoma endometrioide, que ya les comentaba que es el cáncer endometrial más frecuente, hasta en un 75% de los casos, caracterizado por contener células muy parecidas al tejido endometrial normal. Y bueno, ya decíamos que hay variaciones epidermoide, vello glandular, secretorio de células ciliadas, ¿no? Puede haber de baja malignidad a alta malignidad, y desde luego cuando ya hay metástasis, finalmente esto genera que ya a veces el pronóstico va cambiando, ¿no? Y dependiendo de las características de las células de cada tumoración y el grado de invasión a nivel de las células, de los tejidos adyacentes, bueno, pues esto va a cambiar el grado de malignidad de cada paciente, ¿sale? Entonces, entre menos invasión haya, el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿vale? Estos carcinomas serosos o carcinomas papilares, digamos que ya no son dependientes de estrógenos, entonces el comportamiento tiende a ser mucho más agresivos porque, bueno, ya son tipo 2, no son tipo 1. Acuérdense que dentro de esa clasificación histológica tenemos cáncer de endometrio tipo 1, dependiente de estrógenos, y tipo 2, dependiente o no dependiente de estrógenos. Y esta clasificación o este tipo de carcinoma seroso, pues son los que entran dentro de los no dependientes de estrógenos, ¿vale? Generalmente se presenta en mujeres que ya están en la menopausia con un endometrio atrófico, representa menos del 10% de los cánceres de endometrio, ¿no? En estas pacientes tiene una apariencia muy similar, el aspecto histológico, a un cáncer de ovario. Es muy característica estas imágenes sugestivas de cuerpos de samoma, y digamos que estos son muy agresivos porque pueden invadir
toda la pared del endometrio, el miometrio, incluso tejidos adyacentes, ¿no? Y son secretores de CA-125. Cuando encontramos estos CA-125 por arriba de 100 unidades, realmente tenemos que sospechar que es de alta malignidad, ¿no? Es un tumor exofítico de apariencia papilar, ¿sale? Y el patrón complejo de crecimiento papilar con células que representan atipias nucleares muy marcadas, ¿no? Entonces es importante esto, desde luego, es por diagnóstico histopatológico. El de células claras, menos del 5% de los cánceres endometriales, es también un tumor tipo 2 de alta malignidad, muy invasores. La apariencia microscópica, sólido, con partes quísticas o tubulares y papilares, es una combinación y se ven tejidos muy similares a tumoraciones que se originan a nivel de ovario, vagina y a nivel del cérvix. Y desde luego, el problema de este tipo de lesiones, al igual que las de células serosas, es que ya se hacen diagnósticos de forma tardía. Entonces, esto, de alguna manera, pues hace que el pronóstico sea malo a corto plazo y además de la propia agresividad de la tumoración, pues esto nos da este tipo de problemas, ¿sale? El carcinoma mucinoso, ¿no? Es del 1 al 2% de los cánceres endometriales, un patrón glandular con células cilíndricas uniformes. Vean este patrón cilíndrico uniforme. Con todas las lesiones, pues desde luego cuando se alcanzan etapas tempranas, bueno, pues como la gran mayoría de los cánceres, son de pronóstico favorable. Sin embargo, cuando el problema es de este tipo de cáncer, es que hagamos un diagnóstico temprano. Entonces, de alguna manera, esto va a dar lugar a que se haga diagnóstico de forma tardía y pues nos permita, no nos permita hacer un manejo adecuado de forma temprana, ¿no? A veces es muy parecida la celularidad con adenocarcinoma cervicuterino, ¿no? En etapas primeras, entonces a veces se confunde este tipo de carcinoma mucinoso con adenocarcinoma cervicuterino, ¿vale? El diagnóstico diferencial se va a hacer por inmunotinción y desde luego, pues, resonancia magnética también nos puede diferenciar de dónde puede ser la tumoración. Hay carcinomas mixtos en los cuales hay tanto células de tipo 1, es decir, dependientes de estrógenos, como células tipo 2, y desde luego, pues debe abarcar cuando menos el 10% de estas células a nivel de la tumoración, ¿sale? El carcinoma indiferenciado representa también un porcentaje muy bajito. Hay una evidencia de que no encontramos esta diferenciación a nivel de las células glandulares y digamos que no se caracteriza por encontrar específicamente tejido endometrial y eso es lo que lo hace un carcinoma indiferenciado. El pronóstico es malo, desde luego, aunque se encuentra en etapas tempranas, es muy agresivo y bueno, desde luego a veces requieren de terapias, incluso ya no quirúrgicas, sino con radios y quimioterapias de forma como tratamiento inicial, ¿sale? Desde luego, todas estas tumoraciones, pues van a haber muchas formas de diseminación del cáncer, ¿no? Entonces, la importancia, por ejemplo, de hacer una biopsia de endometrio no solamente es determinar si es un proceso maligno o benigno. Si es maligno, desde luego, entonces tenemos que sospechar, o más bien el abordaje quirúrgico va a ser totalmente diferente a cuando es un procedimiento benigno o un diagnóstico de benignidad, ¿sale? Porque de acuerdo al tipo histopatológico se va a hacer y de acuerdo al grado de lesión, pues vamos a elegir el abordaje quirúrgico. Entonces, imagínense que si yo entro a una histerectomía, que además tiene factores de riesgo para que sea una lesión de endometrio, ya sea hiperplasia o un cáncer, pues lo ideal es que ya entremos con una biopsia de endometrio. Si entramos sin hacer esta biopsia, sin tener todo el protocolo, y, y esta paciente ya está en un estadio avanzado de una lesión cancerosa, pues lejos de ayudarle a la paciente con histerectomía, podemos diseminar más esta lesión, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia de saber
y de hacer los protocolos adecuados pues para hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿sale? Las formas de diseminación pues por extensión directa, es decir, la propia tumoración va invadiendo el estroma endometrial y se va expandiendo hacia la musculatura del útero o bien hacia ya tejidos adyacentes, ¿no? Y puede afectar el cuello uterino, el cervix, ¿no? Las trompas o la serosa que recubre el útero y desde luego estructuras vecinas como es la vejiga, intestino, vagina, ligamentos anchos, ¿no? La otra forma de diseminación es mediante metástasis. Por eso es importante que cuando se hace una histerectomía, se haga también linfadenectomía de estas cadenas ganglionares a nivel pélvico y paraórtico, pues para ver, una vez que se extrae todas esas piezas quirúrgicas, pues ver que no haya extensión o que haya metástasis a nivel ganglionar. Desde luego la diseminación hematógena, pulmones, hígado y cerebro grueso. Esto incluso cuando nosotros encontramos una tumoración y desconocemos que sea maligna y, por ejemplo, yo toco la tumoración, podemos diseminar el cáncer a distancia por la vía hematógena, ¿no? Por exfoliación intraperitoneal también puede ser que encontremos, siempre es importante tomar muestras de líquido peritoneal, pues para ver que no haya diseminación de estas células a nivel peritoneal. Y desde luego, pues metástasis en las zonas de entrada, a veces podemos arrastrar células malignas a las zonas quirúrgicas y desde luego, pues, generar metástasis, ¿no? Y bueno, esto está muy asociado a procedimientos laparoscópicos, sin embargo, no solamente se puede diseminar el cáncer en laparoscopía, sino en cirugías abiertas, ¿de acuerdo? Y existe esta clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y de acuerdo a la zona de invasión, al porcentaje de invasión, pues donde se le va dando estos estadios, y de acuerdo, por ejemplo, el estadio 1 es un tumor confinado únicamente y exclusivamente al cuerpo uterino, el 1A es que no hay lesión a nivel del músculo, del miometrio, o menos del 50%. La 1A1, la 1A, el estadio 1A, es el que si hacemos exclusivamente histerectomía, sería el tratamiento adecuado. Es en la única que pudiera hacerse histerectomía sin incluso realizar la salpingoforectomía bilateral. De ahí en fuera, a partir de la 1B en adelante, todas requieren de histerectomía con cirugías de extensión, pues para determinar que no haya alguna metástasis a distancia o incluso de tejidos adyacentes a la tumoración, ¿sale? A partir de 1B, cuando ya hay mayor del 50% de invasión del miometrio, y de acuerdo cuando invade ya estoma cervical, pero que no se extiende más allá del útero, bueno, ya pasa a ser un estadio 2, estadio 3, diseminación local o regional del tumor, puede invadir incluso ya no solamente la musculatura del útero, sino también ya la serosa del cuerpo uterino, los anexos, alpinges, incluso puede haber metástasis a vagina, parametrios, metástasis a ganglios linfáticos, paraórticos, ¿no? Ya esto ya es un estadio más avanzado, es un estadio 3. Un estadio 4 cuando ya invade, pues desde luego ya otros órganos como son intestino, o bien puede haber metástasis a distancia, ¿sale? Esta clasificación, de acuerdo a la estadificación, nos va a permitir determinar el tratamiento quirúrgico, si puede ser histerectomía o histerectomía con salpingoforectomía bilateral, y esta es la que les comentaba. Si yo sé que es una paciente con un estadio 1A, sí se permite la histerectomía y valorar la salpingoforectomía dependiendo de la edad de la paciente. Sin embargo, lo ideal es hacer histerectomía con salpingoforectomía en estadios 1, ¿vale? A partir de esa, en las demás hay que hacer cirugías de extensión, ¿vale? ¿Cuándo se contraindica la cirugía en estas etapas, estadios 1? Bueno, pues en esos pacientes es una contraindicación relativa, ¿no? Pues desde luego hay que valorar cuál es el beneficio y el pronóstico de estas pacientes. Entonces, en esos pacientes que
a veces que todavía tienen deseo de embarazo, bueno, pues se puede esperar un poquito la cirugía, sí. Obesidad mórbida, pues igual podría ser. El riesgo quirúrgico elevado. Y bueno, en esos cánceres que no se pueden resecar, ¿no? A veces, por ejemplo, es pacientes que tienen, no sé, contraindicación quirúrgica o que incluso la propia cirugía puede exponer más a la paciente a riesgo de muerte. Bueno, pues en esos pacientes se tiene que valorar, ¿no? El hacer o no la histerectomía, ¿de acuerdo? Hay cirugías que se hacen, laparotomías, desde luego a veces se utiliza cada vez menos porque bueno, ya se hacen abordajes laparoscópicos, sin embargo sigue siendo un abordaje adecuado en el cual se hace una incisión abdominal, se hace lavado peritoneal, se toman muestras del líquido peritoneal, se hace la exploración de todo el abdomen y del hueco pélvico y se hace disección y resección de úteros, salpinge, ovarios, lo que ya les decía, la linfadenectomía, pues para estadificar este tipo de lesiones, ¿no? Y desde alguna manera esto va a permitir saber cuál va a ser el pronóstico y el manejo posterior a la cirugía de estos pacientes, ¿vale? Entonces también la paroscópica se puede hacer, sí. El problema pues, es un poquito más tardado que la vía abierta, ¿no? Y bueno, desde luego, en cuanto a la parte quirúrgica, tiene menos complicaciones, es más corta la estancia hospitalaria y la recuperación pues relativamente más corta, ¿sale? Aunque el objetivo de una cirugía abierta o cerrada es prácticamente el mismo, ¿no? Se tienen que dar cirugías, vigilancia a estas pacientes, sí, dependiendo del tipo de lesión, hay que hacer seguimientos cada medio año, cada 6 meses o incluso cada año, dependiendo de las características de cada paciente, y ver si puede haber, al hacer la cirugía, la cirugía de extensión, la lesión solamente está confinada al útero, pues se puede dar seguimiento con quimioterapia, radioterapia y dar seguimiento de forma regular a estas pacientes. Desde luego se sigue recomendando la citología vaginal, sí, y desde luego cuantificación del CA-125, pues para ver que no hay actividad tumoral, y desde luego las imágenes, los estudios de imagen también nos pueden ayudar. Tratamiento de eso nos vamos a meter muchos quimioterapias, ¿no? Diferentes tratamiento a base de estudios de medicamentos citotóxicos, es tratamiento posoperatorio y sobre todo en etapas avanzadas, ¿no? Existen diferentes variantes de medicamentos para quimioterapia, ¿no? Y bueno, de esto va a permitir el tratamiento junto con la radioterapia, dependiendo del tipo de lesión y la extensión de la tumoración, ¿sale? Radioterapias, ¿no? Puede ser incluso como un tratamiento primario cuando la lesión es muy extensa, se puede dar como quimioterapia de primera instancia para reducir el tamaño de la tumoración y entonces poder hacer algún tratamiento quirúrgico, ¿no? Proponerlo, pero habitualmente, bueno, ya dependiendo de la extensión, se puede plantear la radioterapia como primera opción, ¿de acuerdo? Y desde luego también puede ser como tratamiento complementario al tratamiento quirúrgico con riesgo de recurrencia o metástasis o que ya tienen estadios avanzados en de algún cáncer de endometrio, ¿sale? No recomendado en estadios tempranos a menos, digamos que pues ya haya alguna lesión mayor, pero en estadios primarios lo ideal es hacer tratamiento quirúrgico y posteriormente valorar la radioterapia, ¿de acuerdo? Bueno, el tratamiento hormonal, pues desde luego que está indicado en esos pacientes que tienen deseo de fertilidad, pacientes jóvenes o con alto riesgo quirúrgico, y se puede hacer a base de dispositivo intrauterino con levonorgestrel, ¿sale? En aquellas pacientes que están confinadas únicamente a estadios 1, de acuerdo a la clasificación de la FIGO, ¿sale? Tratamiento adyuvante, pues además de las progestinas, esas pacientes que a lo mejor tienen mucho riesgo quirúrgico de edad avanzada, pues a lo mejor podemos proponer una aplicación una progestina, en las cuales les comentaba, pues si hay más riesgo de muerte en la cirugía, pues desde luego podemos proponer el tratamiento con hormonales. Tamoxifeno también ven que son selectores, son hormonales o estrógenos selectivos y que de alguna manera puede mejorar la eficacia de los progestinos, aunque
no siempre está recomendado, ¿vale? Biopsia, ¿no? Hay que hacer siempre el tratamiento como tratamiento inicial o parte del manejo, protocolo, y de acuerdo a la estratificación, pues valorar histerectomía y todas las cirugías de extensión, y ya les decía que en etapas 1A pues, se puede hacer histerectomía, ¿no? Sin embargo, siempre que, a pesar de que sea un estadio 1A, pues hay que estarle dando seguimiento a estos pacientes, a pesar de que la lesión o la pieza quirúrgica vaya libre de alguna lesión, lo ideal es estar dándole seguimiento, ¿de acuerdo? Estadio 2, radioterapia, ya dependiendo de las condiciones, ver si requiere quimioterapias. Estadio 3, pues, es quimioterapia, y estadio 4, pues puede ser citorreducción, ¿no? Y quimioterapia en estos pacientes. Entonces, prácticamente la radioterapia está confinada a pacientes en estadios 2 y 3, y en la 4 valorar el tratamiento con quimioterapia, ¿sale? Desde luego, bueno, ya decíamos que la terapia hormonal en pacientes con adenocarcinomas grado 1, ¿no? Y las tipo 2, bueno, realmente yo en lo personal y de acuerdo a lo que se observa, no está recomendado ya el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, ¿sale? Bueno, desde luego con esta quimioterapia, ¿de acuerdo? Y el tratamiento, pues ya decíamos, puede ser Megestol, acetato de medroxiprogesterona, ¿no? E incluso utilizar agonistas de GnRH. Ya decíamos que el tratamiento conservador hay que estar haciendo biopsias cada 3 meses, cada 4 meses. Desde luego la histerectomía con estadificación quirúrgica. Después del parto, incluso en esos pacientes que ya tenemos el diagnóstico de adenocarcinoma, se puede intentar o valorar la histerectomía obstétrica. Sin embargo, pues no es lo más recomendable. Y desde luego, pues, una vez que ya decide deseo de fertilidad, bueno, pues valorar ya la histerectomía, ¿sale? Y esta es la clasificación, de acuerdo a la clasificación de la FIGO, la supervivencia a 5 años. Vean, si se encuentran en etapas más tempranas, bueno, la supervivencia y el pronóstico de vida y su calidad de vida va a ser mejor, ¿sale? En estadios más avanzados, pues desde luego la supervivencia a corto plazo, pues va a ser menor, ¿no? Es decir, a 5 años, esto se habla de porcentaje a 5 años, pues de acuerdo a la etapa, al estadio de la FIGO, pues vamos a ver que la supervivencia de estos pacientes va a ser mucho, mucho menor. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas, preguntas, chavos, si es que están despiertos. Todo bien, ¿Alguien doctor. tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí están despiertos o no? Sí, Estamos doc. despiertos, doc. ¿Eh? Sí, doc, aquí Una pregunta. andamos. Ajá, escucho. ¿El carcinoma mixto por también tener una carga de, o sea, bueno, de los dos tipos Ujú. de células, tanto tipo 1 como tipo 2, se podría decir que no es tan agresivo o depende? No, ya el hecho de tener, no, de tener una combinación de ambas células o tipos histológicos, siempre ya la presencia de células de tipo 2, o sea, es decir, no dependiente de estrógeno, lo hace agresivo. Entonces, de alguna manera, el pronóstico pues no es tan bueno, ¿no? Entonces, eh, digamos que si fuera exclusivamente dependiente un adenocarcinoma endometrioide, bueno, pues finalmente eso favorece el pronóstico, pero cuando viene una combinación de ambas, el pronóstico no es tan favorable. O sea, son agresivos este tipo de tumoraciones. De hecho, este carcinoma mixto cae dentro de los tipo 2, no dentro del tipo 1, ¿no? Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejar aquí la presentación. Los veo el miércoles. El miércoles vamos a ver miomatosis uterina. Y después de ese tema, vamos a hablar un poquito sobre endocrinología del climaterio. ¿Sale? Y de ahí ya vamos a ir abarcando un poquito de mama. Y vamos a ver también
alguna patología más adelante sobre problemas de piso pélvico y yo creo que vamos a ir abarcando pues el programa. Creo que ya también se atraviesan las vacaciones y bueno, pues no sé, yo creo que vamos muy bien en tiempo para terminar su programa en el periodo que nos marca la universidad. Entonces los veo el miércoles, por favorcito. Cuídense mucho. Buen Total, inicio de semana. Despierten bien ya. total. ¿Sí? Gracias, ¿Puedo hablar doctor. con usted al final? ¿Perdón? ¿Puedo hablar con usted al final sobre una duda? Sí, claro que sí. Hasta luego. Nos Gracias. Buen vemos. día. Cuídense. Sí, nada más les avisaría a los que faltamos de que hacer el parcial, el primero. Ah, sí, sí, yo les voy a avisar para que lo preparen, pero fíjate que es que les estoy preparando un examen diferente, pues para no tener la ventaja de que ya tuvieron el otro. Entonces, pero no se preocupen, se los voy a hacer sin problema, ¿eh? Igual a tus compañeras que se anexaron ahora en este periodo de los compañeros del doctor Ignacio, hay 3 compañeras tuyas que también se anexaron. Yo creo que les voy a poner el mismo examen a ustedes 4. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias. Ajá. Solo le preguntaba para que no dijera de que no le recordamos y No, no, nos no, 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 sí lo tengo contemplado. Lo que pasa es que sí, ahorita está un poquito atareado, entonces sí he estado como con algo de trabajo, pero yo les aviso, ¿eh? De hecho, he estado contemplando, no sé si este viernes, el siguiente lunes, pero sí, no se preocupen. En caso de que no lo hiciéramos, bueno, vamos a buscar alguna alternativa para que ustedes tampoco se queden sin calificación, ¿no? Pero no hay problema. Muchas gracias, doctor. ¿Vale? Bueno, Nos vemos. pues, nos vemos el miércoles. Creo que sigue grabando la reunión. Sí, sí, Para... perdón. Sí.